Bienvenidos amigos a esta reflexión del día de hoy. Saludo fraterno y cordial a todos los que me siguen a través de las diferentes plataformas por las cuales yo emito este noticiero, televisión, redes sociales y mi app cnclaunion.com.co. Bueno, todos los días reflexiono sobre el Evangelio del día, del misal de la Iglesia Católica. Es lo que yo leo en el día de hoy, las tres lecturas. Esas mismas lecturas se leen en Roma, en China, en Japón, en Canadá, en Chile. Donde haya una Iglesia Católica, ahí está el mismo Evangelio. Y eso es lo que hace que la Iglesia sea universal. Que el mismo Evangelio se lea en todas partes del mundo y se predique la misma lectura de Dios. Es lo que Dios mandó, es lo que Jesucristo mandó en Mateo 28:19, que fueran por todo el mundo y sean que todos los pueblos sean sus discípulos y que los bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero la parte más importante de esas es: y enséñenles a obedecer todo lo que yo os he mandado. Todo. A obedecer, a guardar todo lo que yo os he mandado. Por eso la palabra de Dios no es de libre interpretación. Las personas no pueden. Esto lo tengo que decir muy seriamente, muchachos, porque a mí me da hasta miedo. Esto es terrible. La palabra de Dios no es de libre interpretación, porque hay personas indoctas y poco firmes en la fe que tuercen las escrituras para su propia condenación. Si usted lee un pasaje bíblico, asegúrese de que si usted le va a dar una interpretación, sea acorde a lo que Jesucristo enseñó a sus discípulos. Porque si es contrario a lo que Jesucristo enseñó, entonces usted no está buscando su salvación. Usted está interpretando la Biblia para su propia condenación. Así es que mucho cuidado con esto, porque, vuelvo y repito, es terrible. Es un tema que los protestantes no lo saben manejar. Ellos creen que leen las escrituras por su propia cuenta y que Dios los está bendiciendo. Y resulta que no. Se están condenando ellos solitos. Pero ¿dónde está escrito que ellos se condenan? En frases como esta. Lo que pasa es que tienen que llamarme y preguntarme en qué capítulo y versículo. Jesucristo dice: yo no he venido a juzgar al mundo, sino a que el mundo se salve a través mío. Ustedes ya tienen quien los juzgue. La palabra que yo he pronunciado. La palabra que yo he pronunciado es la que lo condena. Si usted lee las escrituras, la Biblia o la palabra de Dios no es de libre interpretación, porque hay indoctos y personas poco firmes en la fe que tuercen las escrituras para su propia condenación. Esa frase los está condenando, porque usted ha leído las escrituras por su propia cuenta, la ha interpretado por su propia cuenta para su propia condenación. Ya esa lectura lo condena. No es Cristo, es usted solito el que se condena. Vamos entonces a persignarnos, muchachos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primera lectura, Hechos de los Apóstoles 8, 26, 40. Mira, agua, ¿qué dificultad hay en que me bautice? Póngale mucho cuidado a esta historia. En aquellos días un ángel del Señor habló a Felipe y le dijo: levántate y marcha hacia el sur, por el camino de Jerusalén a Gaza, que está desierto. Se levantó, se puso en camino y de pronto vio venir a un etíope. Era un eunuco, ministro de Candace, reina de Etiopía e intendente del tesoro, que había ido a Jerusalén para adorar. Iba de vuelta sentado en su carroza leyendo al profeta Isaías. El Espíritu dijo a Felipe: acércate y pégate a la carroza. Felipe se acercó corriendo, le oyó leer el profeta Isaías y le preguntó: ¿entiendes lo que estás leyendo? Contestó: ¿y cómo voy a entenderlo si nadie me guía? E invitó a Felipe a subir y a sentarse con él. El pasaje en la escritura que estaba leyendo era este: como cordero fue llevado al matadero, como oveja muda ante el esquilador. Así no abre su boca.
En su humillación no se le hizo justicia. ¿Quién podrá contar con su descendencia? Pues su vida ha sido arrancada de la tierra. El eunuco preguntó a Felipe: por favor, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De él mismo o de otro? Felipe se puso a hablarle y, tomando pie de este pasaje, le anunció la buena nueva de Jesús. Continuando el camino, llegaron a un sitio donde había agua, y dijo el eunuco: mira, agua, ¿qué dificultad hay en que me bautice? Mandó parar la carroza, bajaron los dos al agua, Felipe y el eunuco, y lo bautizó. Cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. El eunuco no volvió a verlo y siguió su camino lleno de alegría. Felipe se encontró en Azoto y fue anunciando la buena nueva en todos los poblados hasta que llegó a Cesarea. Palabra de Dios, te alabamos a ti, Señor Jesús. La historia, a lo mejor muchos la han escuchado, para otros es primera vez que la escuchan. Bueno, es Hechos de los Apóstoles. Durante todos estos días hemos venido reflexionando sobre, de una manera recorrida, recorrida en el sentido de que ordenadamente hemos leído desde el primer capítulo y hemos ido avanzando. Estos días leíamos pues la muerte del primer mártir de la iglesia, que era Esteban. Ya ayer estábamos leyendo precisamente cómo enterraron a Esteban. Aparecen dos personajes, que es Saulo, que se complació guardando las mantas de los que apedreaban a Esteban, y aparece otro hombre, Felipe. Y yo les decía ayer que hoy íbamos a hablar de uno de esos personajes, de Pablo o de Saulo o de Felipe, y vea, coincidencialmente, el de quien se va a hablar primero es de Felipe, y seguramente que ahorita o mañana hablaremos de Saulo, seguramente. Por ahorita Felipe es un enviado del Espíritu Santo. ¿Para dónde lo envió? Le dijo: vea, váyase por este camino, mi hijo, por este camino, y por allá vas a encontrar a un eunuco. Y precisamente se encontró a un eunuco. ¿Quién es un eunuco? Es un hombre castrado, es un hombre que lo tenían para que cuidara las doncellas del rey y todas estas cosas, y no podía tener sexo con ellos. Es la palabra eunuco. Pero aquí de eso no se trata la historia. La historia se trata de que este eunuco leía las escrituras por su propia cuenta. Y por eso Felipe le pregunta: ¿usted entiende lo que está leyendo, mi hijo? ¿Usted comprende qué es lo que está leyendo? Y el eunuco le dice: no, yo leo por leer, porque no tengo quien me guíe, quien me explique las escrituras. E inmediatamente le dijo: usted sabe, mi hijo, venga, súbase y explíqueme de qué trata. Y leyeron ese pasaje bíblico de Isaías, donde dice, pues, y hablan de Jesucristo. Y Felipe le explica por qué Jesucristo vino al mundo. Le explica por qué fue llevado al matadero, por qué lo crucificaron, por qué resucitó al tercer día. Y que le explica también, no aparece escrito allí, que para poder pertenecer al reino de los cielos debe arrepentirse de sus pecados y debe bautizarse. Eso no aparece escrito ahí, pero seguramente que dentro de toda esa charla él entendió que había que hacerlo, porque vemos en la escritura donde dice que: ve, mira, Felipe, agua. Estas frases a mí me encantan. A mí me encantan estas frases como están escritas, porque no están escritas de una forma desordenada, no están escritas por escribirse. Tienen un mensaje bíblico teológico muy importante. Así es que cuando ustedes vean estos capítulos y estos versículos, tienen que centrarse mucho en lo que está escrito y cómo está escrito. Mire lo que dice el eunuco, ministro de Candaces: acércate y pégate. Felipe le entiende lo que está leyendo e invitó a Felipe a subir. Como cordero fue llevado al matadero. El eunuco preguntó a Felipe: por favor, ¿de quién dice esto? Felipe se puso a hablarle y, tomando pie a este pasaje, le anunció la buena nueva. Mandó parar aquí. Llegaron a un sitio donde había agua.
Aquí no dice un sitio donde era una laguna o donde era un río. Simplemente anuncian una frase que dice donde había agua. ¿Qué tanta agua había? Aquí no dice qué tanta agua había. Todo queda como a nuestra imaginación. Imaginarnos que o era un río, o era un charquito, o era un lago. Ahí no dice. Dice que había agua. ¿Qué cantidad había? No sabemos. Y por ello dice, y dijo el eunuco, mira, agua. ¿Qué dificultad hay en que me bautice? Mandó parar la carroza, bajaron los dos al agua, bajaron los dos al agua, no a la laguna, no al río, no al charquito, dice que al agua. ¿Qué tanta agua había? No, es independiente. El mensaje no es en torno a que debe haber una cantidad de agua impresionante. El mensaje dice que es agua. Poquita, mucha, no importa, pero hay agua. Y el eunuco, los dos al agua, Felipe y el eunuco, y lo bautizó. Cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. Felipe bautizó al eunuco. Él echó agua. La Iglesia Católica interpreta de esto de una manera muy especial, y el padre Luis Toro lo dice. Dice que sumergirse en el agua no significa que tiene que ir a un lago a meterlo todo, como los protestantes hacen hoy día. Se van para donde haya una laguna, un lago, un río, y sumergen a las personas. Y resulta de que esa sumersión al agua era el bautismo de Juan el Bautista. Pero el bautismo de Jesucristo no es sumersión al agua. El agua es instrumento, sí, pero la sumersión es en fuego y en espíritu. Esa es el verdadero bautizo. Cuando una persona se sumerge, se bautiza en el nombre del Espíritu Santo, en fuego y en agua. Y es Espíritu Santo el que se llena. Por lo tanto, la cantidad de agua no es importante, y aquí está escrita. ¿Y qué pasó acá? Pasó lo que tenía que pasar, y lo bautizó. Cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. El eunuco no volvió a verlo y siguió caminando lleno de alegría. Lleno de alegría, porque el Espíritu Santo entró en el corazón de ese eunuco, y ese eunuco quedó convertido, se convirtió al cristianismo. En esos tiempos no se llamaba cristianismo, sencillamente se convirtió a Cristo. Entendida esta primera parte, espero que lo hayan entendido desde ese punto de vista. Entonces, ¿cuál es la temática principal de esto? Que la palabra de Dios nadie la puede leer por su propia cuenta. Debe dejarse guiar por alguien que les enseñe la palabra de Dios. Debe dejarse guiar. Y quienes fueron mandados a enseñar la palabra de Dios en Mateo 28:19 fue los discípulos de Cristo. Ahí Jesucristo no dijo: vayan por el mundo, prediquen a todo el mundo, y que todo el mundo bautice, y que todo el mundo predique, y que todo el mundo... No, eso no es. Por eso es que ustedes deben preguntarse para qué Jesús escogió a 12. ¿Por qué, si había una multitud con él, sencillamente no cogió la multitud? Ese día vamos a suponer que habían por ahí 300 personas con él, y de esas 300 personas escogió a 12. ¿Para qué escogió a 12? Porque iba a suceder todo esto que usted está aprendiendo. Los discípulos se van a enseñar al mundo, pero ordenadamente. No cualquier persona va a interpretar. Y vemos al eunuco, que el eunuco no sabía y se dejó enseñar. Vamos a leer el Salmo 65. Aclamad al Señor tierra entera. Bendecid pueblos a nuestro Dios.
hacer resonar sus alabanzas, porque Él nos ha devuelto la vida y no dejó que tropezaran nuestros pies. Los que teméis a Dios, venid a escuchar, os contaré lo que ha hecho conmigo. A Él gritó mi boca y lo ensalzó mi lengua. Bendito sea Dios, que no rechazó mi súplica, ni me retiró su favor. Voy a coger dos pedacitos de este salmo, muy importantes. La primera: los que teméis a Dios, venid a escuchar. Los que teméis a Dios. Y la segunda: bendito sea Dios, que no rechazó mi súplica, ni me retiró su favor. A los que teméis. Oiga, nos hemos vuelto un pueblo necio, soberbio. No tememos a Dios, no le tememos a Dios, y por eso será nuestro destino de tristeza, de condenación, porque lo primero que debemos tener en nuestro corazón es el temor a Dios. Cuando una persona no le teme a Dios, hace lo que le da la gana en este mundo, pero cuando una persona es temerosa de Dios, entonces limita su cotidiano vivir en base a lo que Dios ordena y a lo que Dios exige. Y por ello dice: Dios no rechaza a nadie, Dios recibe a todo el que le teme. Y dice acá esa última parte, dice: bendito sea Dios, que no rechazó mi súplica, ni me retiró su favor. Dios no rechaza a nadie. El Señor, dice la palabra de Dios, un corazón humillado y arrepentido, Dios no lo rechaza. Pero ¿qué debe hacer? Venir arrepentido, humillado ante Dios, y Dios no lo rechaza, sino que lo glorifica. Vamos a leer el Santo Evangelio. San Juan 6, 44, 51. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. Les he dicho durante estos 3 días que la pedagogía de Juan 6, del 35 al 67, es impresionante. Habla de la Eucaristía, y ya llevamos 3 días hablando de la Eucaristía. Este es el tercer día que él va a hablar de la Eucaristía. Eucaristía, Eucaristía. En aquel tiempo dijo Jesús al gentío: nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me ha enviado, y yo lo resucitaré el último día. Está escrito en los profetas: serán todos discípulos de Dios. Todo el que escucha al Padre y aprende, viene a mí. No es que alguien haya visto al Padre, a no ser el que está junto a Dios. Ese ha visto al Padre. En verdad os digo, el que cree tiene la vida eterna. Yo soy el pan de la vida. Vuestros padres comieron en el desierto el maná y murieron. Este es el pan que baja del cielo, para que el hombre coma de él y no muera. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo haré es mi carne por la vida del mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Oiga, a veces yo me pongo en el lugar de los discípulos que escuchaban todo esto, los fariseos, los saduceos, los escribas que escuchaban todo esto. Pues ojalá ustedes se vieran la película. Es que en la película de Juan, en el Evangelio de Juan, la película en YouTube, ustedes se la vean. Y es en este pasaje bíblico, en este preciso momento, todo esto, del capítulo 35, del capítulo 6, del versículo 35 al 67, ustedes van a encontrar todo esto que Jesucristo dice de una forma, de otra, y ellos comienzan a escucharlo y no saben si entender o no entender qué es eso, que Él es el pan vivo, y por eso es que a Él le preguntan: pero venga, es que a Moisés le dio maná caído del cielo a su pueblo, pero ¿usted qué señal hace?
Y ellos no logran entender, es que yo soy el pan vivo, muchachos. Mire que aquí está escrito que Moisés les dio maná del cielo, pero es que eso es Dios el que les dio. Nadie conoce a Dios sino el que viene de Dios. Yo he venido de Dios y yo soy el pan vivo bajado del cielo. Y ellos decían, pero ¿cómo que el pan vivo? ¿Qué es eso? El pan vivo. Y termina y remata con este pedacito, porque mañana continúa. Y remata con este pedacito para dejarlos más confundidos. Y el pan que yo haré es mi carne por la vida del mundo. ¿Cómo que mi carne? Nosotros acaso somos carnívoros. No entendían, muchachos, no entendían. ¿Y sabe por qué no entendían? Por un detalle. ¿Se acuerdan de la primera escritura? El eunuco, que no entendía lo que leía, porque no dejaba que otra persona les enseñara. El eunuco no entendía hasta que llegó Felipe y le explicó. Ahora Jesucristo está tratando de enseñarles, de darles la pedagogía, y ellos no entienden, no comprenden de qué es lo que Él está hablando. ¿Cómo que la carne? ¿Cómo así? Es que nosotros nos vamos a comer a Jesucristo como si nosotros no somos caníbales, porque hay una frase acá terrible. Aquí hay una frase terrible que ustedes a lo mejor no la leyeron, se las voy a leer. Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me ha enviado, y yo lo resucitaré el último día. Esa frase es terrible, muchachos. Es una frase terrible. Nadie puede venir a Cristo si no lo atrae el Padre que me ha enviado. Eso es terrible. Ayer les decía yo a ustedes, ¿cómo puede ser posible que un católico, que habiendo crecido católico, que habiendo estado comulgando a Cristo, hizo la primera comunión, se bautizó, hizo la primera comunión, hizo la confirmación, iba y se confesaba con un sacerdote y mantenía yendo a misa cada 8 días, venía a la Semana Santa y participaba de todos los actos litúrgicos, iba a las procesiones y todo esto? ¿Cómo rayos, decía yo ayer, se sale de la iglesia de Cristo para ir a seguir a un pastor mentiroso, un protestante, en una iglesia mentirosa, en una iglesia de demonios? ¿Cómo rayos? Y aquí está la respuesta. Ese personaje católico que se salió de la iglesia católica, de la iglesia de Cristo, para pertenecer a una iglesia protestante, Testigos de Jehová, Adventista, Luz del Mundo, Pentecostales Unidos, Séptimo Día, Ministerial, no eran de Cristo. Iban a participar del Evangelio, iban y se confesaban, iban y recibían la Eucaristía, pero no eran de Cristo. Porque si hubieran sido de Cristo, no se salen de Cristo, permanecen en la fe. ¿Y sabe qué fue lo que pasó? Y eso lo vamos a llegar a ver en Mateo, en Juan 6:66. Juan 6:66 va a decir: y estos discípulos, al escuchar a Cristo, decidieron irse y dejarlo solo. Todos los que lo seguían y escuchando esto se fueron y lo dejaron solo. Y Jesús en Juan 6:67 les dice: ustedes también se quieren ir. Ustedes también se quieren ir. Entonces Pedro toma la palabra y dice: ¿a quién iremos si tú tienes palabras de vida eterna? Jesucristo permitió que todos se fueran. Permitió, óiganlo bien, Jesucristo permitió que todos se fueran. Porque pudo haberles dicho: no, vengan muchachos, vengan, solamente era por decirles, vengan muchachos, no, hombre, no se vayan, vengan, no se vayan. Pero Jesucristo permitió que se fueran. Antes, por el contrario,
puso a prueba a sus discípulos en Juan 6:67. ¿Ustedes también se quieren ir? O sea, ¿qué están esperando? Si se quieren ir, arranquen pues, papito. Y Pedro toma la palabra y dice: ¿a quién vamos a ir si tú tienes palabras de vida eterna? Se quedaron. Eso le pasa hoy día a los malos católicos que se fueron a los protestantes. Jesucristo no los llama, deja que se vayan. Y por eso ellos, viene un pastor mentiroso, después de que Cristo ya les había anunciado, les había hecho la advertencia: cuidado, vendrán profetas falsos, vestidos como ovejas, pero por dentro son lobos rapaces, y se los llevarán. ¿Y ustedes qué hicieron? Se fueron. Se fueron. Eso todo está escrito acá. ¿Quiénes se sostienen en la verdad? Los católicos que mantienen confesando sus pecados y yendo a la Eucaristía y se sostienen en ella. Es lo que hoy el Señor nos está enseñando en este texto bíblico del día de hoy. Espero que lo hayan escuchado. Que Dios te bendiga, que Dios nos bendiga donde quiera que todos estemos.